Bienvenidos al extremo occidente, Santiago de Chile, con el apoyo técnico de Opengato y el paraguas teórico de la Asociación Deportiva Dalma Daesa. Un gusto estar aquí transmitiendo como todos los viernes, aunque nos hemos desaparecido algunos viernes por razones de enfermedad o lo que sea, pero insistimos, estamos aquí nuevamente. Hoy día, para entrar directamente en materia, me gustaría hacer un comentario relacionado con el filósofo alemán Karl Jasper. El filósofo, este filósofo Karl Jasper, ¿no es cierto?, siguiendo la línea de lo que habíamos conversado alguna vez, de las 5 civilizaciones, ahora la teoría de las 5 civilizaciones de Arnold Toynbee, de que existen 5 civilizaciones operando en la humanidad contemporáneamente en la actualidad, con sus propias tradiciones, raíces culturales, religiosas, políticas, filosóficas, y también desde el punto de vista de las artes marciales, cada civilización con sus propias expresiones, ¿no es cierto? Me gustaría continuar esa idea, pero enganchando con la idea de Karl Jasper. Para Karl Jasper hay varias ideas que me interesa destacar. Una, de que para uno entender los procesos de la humanidad o tratar de entender los procesos civilizatorios que vive la humanidad, tenemos que entender la historia como algo completo. A veces eso resulta difícil porque en el colegio nos enseñan una parte de la historia nomás, porque nuestra historia está cargada a la historia europea y a la historia americana y nada más. Y dejamos fuera la historia de Asia, la historia de India, de África, de Oceanía, etc. Entonces, para Karl Jasper, la única manera de tratar de entender estos procesos civilizatorios más amplios que abarcan a toda la humanidad es necesario entender la historia de la humanidad y tomarla en un sentido más completo, ¿eh? Recordemos que las artes marciales son parte de los procesos civilizatorios de cada civilización de la humanidad y que no es, como decía Toynbee, no una sola civilización, sino varias, las que coexisten. Entonces, siguiendo esta idea, ¿no es cierto?, amplia de un proceso histórico, como decíamos, disculpen que sea redundante, un proceso histórico amplio, completo, que abarque todas las civilizaciones de la humanidad para poder entender los procesos, es que Karl Jasper genera otra idea también, que es la idea del eje histórico, o el tiempo axial, lo llaman también. El tiempo axial, o el eje histórico, es cuando se produce en toda la humanidad, en todos los procesos civilizatorios de la humanidad, un salto cuantitativo y cualitativo, ¿ya? O sea, un salto de calidad, una revolución que se produce a nivel humano, ¿no es cierto?, que hace que las cosas cambien radicalmente de un tiempo a otro tiempo. Karl Jasper menciona en este eje histórico, ¿no es cierto?, el periodo de la humanidad que va más o menos entre el año 800 antes de Cristo y el 200 antes de Cristo, más o menos, digamos. Un tiempo que podría parecer amplio, pero realmente dentro del contexto histórico es un tiempo bien acotado. Entonces, entre el 800 y el 200, en todas las civilizaciones de la humanidad, nos comenta Karl Jasper, se había producido un salto espiritual, un salto, una nueva forma de entender la espiritualidad humana, una nueva forma de entender la existencia humana y su propia conciencia. ¿Por qué? Me explico. Porque en este periodo de 800 años antes de Cristo a 200 años antes de Cristo, en todas las civilizaciones que están existiendo en la humanidad, surgen ciertos personajes que provocan un impacto, y curiosamente un impacto espiritual. Entonces, tenemos a Lao Tse y a Confucio, siglo V antes de Cristo aproximadamente, viviendo, ¿no es cierto?, y desarrollando sus teorías filosóficas y promoviendo sus teorías místicas y filosóficas a partir del Extremo Oriente, ¿cierto? Confucio y Lao Tse se conocieron. Hay mitos de que llegaron a conversar, ¿no es cierto? Y llegaron a no solo a conocerse, sino que a entablar un cierto diálogo entre ellos, y además, ¿no es cierto?, se nutrieron de las mismas fuentes históricas, particularmente Li Qin, en el caso de Confucio, y de Lao Tse, ¿no es cierto? Lao Tse, que promueve el taoísmo filosófico, y Confucio, que propone una filosofía moral para el extremo de Asia y que ha influenciado hasta el día de hoy el extremo de Asia.
Pero en esa misma época, siglo V antes de Cristo, está en Grecia Platón, ¿no es cierto? Sócrates, que es el profesor de Platón, Platón, que es el profesor de Aristóteles, Aristóteles, que es el profesor de Alejandro Magno, que finalmente sería el gran conquistador del mundo en la época. Entonces, no solamente estamos hablando de personajes relevantes, con un pensamiento y una espiritualidad que provocan un cambio en la forma de percibir la conciencia humana en estas distintas civilizaciones, sino que además son gente que se conoce, que está viviendo un proceso colectivo. ¿Ya? En Grecia, los filósofos que acabo de mencionar, en Extremo de Oriente, en China particularmente, los filósofos que también acabo de mencionar, pero en el plano intermedio también está Zoroastro, en el caso de Persia, del mundo persa, ¿no es cierto? Medio Oriente, mundo persa, está Zoroastro promoviendo, ¿no es cierto?, lo que va a ser la religión del zoroastrismo, que es muy importante en esta área del mundo. Por otra parte, está en la India naciendo el Buda, quien nace a caballo, ¿no es cierto?, de la cultura hinduista, pero que hace una revolución espiritual a partir de lo que después conoceríamos como budismo, es también de esta época. El Buda es como del siglo VI antes de Cristo y Zoroastro también. Entonces, tenemos en la civilización griega, en la civilización persa, en la civilización india y en la civilización china, las principales civilizaciones de este tiempo que llama tiempo axial el filósofo, doctor y filósofo Karl Jasper, provocando una revolución espiritual a nivel global. ¿Ya? Ahora, también incluye Karl Jasper a los profetas hebreos. Yo sería un poco crítico ahí porque los profetas hebreos no los veo al mismo nivel que los otros que acabo de mencionar, pero ese es otro tema. Y lo otro es que Karl Jasper es europeo y por tanto el cristianismo le importa y es relevante, ¿no es cierto? Pero sin embargo, la idea esta de una época axial en que el hombre toma conciencia de sí mismo y genera una filosofía que trasciende y que salta, es un salto espiritual, ¿no es cierto?, hacia una concepción distinta y nueva de la espiritualidad que nos afecta hasta el día de hoy, como el caso de Confucio en Oriente y de Lao Tse en Oriente, o como el caso de Platón, Aristóteles, y Sócrates hasta el día de hoy, ¿no es cierto? Y como les decía yo, Zoroastro, Buda, etcétera. Incluso yo sería un poco más generoso, yo personalmente, humildemente, ¿eh? Y, ¿no es cierto?, ampliaría este tiempo de estos, entre los 800 y 200 antes de Cristo, lo ampliaría para incluir a Jesucristo, digamos, y para incluir a Quetzalcóatl en el mundo mesoamericano, y para incluir al Mahoma en el caso del Islam. O sea, si bien yo creo que humildemente, esta opinión humilde, Karl Jasper quedó corto en cierto sentido, yo ampliaría a 1600 años este proceso, ¿no es cierto?, de tiempo axial para incluir efectivamente a Cristo, para incluir a Quetzalcóatl en Mesoamérica y para incluir al mundo musulmán, ¿cierto? Pero sí, efectivamente, hay un periodo histórico en que se produce una revolución espiritual, un salto del pensamiento, un salto en la autoconcepción de lo que es el ser humano y lo que es la conciencia de sí mismo. Y son estos procesos axiales que terminan influenciando a estas civilizaciones, estas tremendas civilizaciones, que siguen existiendo y siguen influenciando hasta el día de hoy. Grecia es la raíz de la civilización occidental cristiana, o sea, la nuestra. China es la raíz de la civilización del Extremo de Oriente, ¿no es cierto? Persia y el mundo iranio es el eje, ¿no es cierto?, en este momento de lo que es el Medio Oriente, ¿no es cierto?, centro y cercano Oriente. Entonces, efectivamente sí existe un proceso global de salto espiritual y de conciencia de la humanidad. ¿Y por qué lo menciono? Porque hay que entender, ¿no es cierto?, las artes marciales como parte de estos procesos civilizatorios. Las artes marciales no son ajenas a los procesos de civilización. Por tanto, la influencia que estas filosofías provocaron en toda su civilización, pero también en las artes marciales, ha llegado hasta el día de hoy. Otra cosa es que no se hayan conservado de la manera como se promovieron, otra cosa es que no se promuevan, no se entiendan, no se difundan. Sí,
pero este proceso, este tiempo axial que afectó a todas las civilizaciones de la humanidad en un determinado momento, ha afectado también las artes marciales y ha afectado el pensamiento y la forma de entendernos a nosotros mismos como seres humanos. Y a través de las artes marciales también esa idea. De hecho, Karl Jasper también tiene una visión no crítica, vamos a decir que no es tan crítica, sobre lo que es la técnica, pero también advierte, de la misma manera que lo advirtió Heidegger en algún momento, que la técnica puede comerse, ¿no es cierto?, el espíritu humano, puede sobreponerse al espíritu humano y el espíritu humano puede desaparecer o diluirse en la técnica, en la tecnología, en el ejercicio de la ciencia, digamos, material. ¿Eh? Entonces, es curioso cómo estos personajes, ¿no es cierto?, que son de mediados del siglo XX, tenían una visión muy clara, digamos, de la advertencia de lo que podía suceder. En las artes marciales, la técnica también puede consumir el contenido profundo que tienen las artes marciales, el contenido humanista, el desarrollo personal, el desarrollo de la personalidad, el desarrollo de ciertas capacidades objetivas y subjetivas del ser humano como tal, pueden también desaparecer o diluirse frente a la preeminencia de la técnica. Así como las civilizaciones pueden ser subsumidas frente a la tecnología, cuando la tecnología pasa a ser más importante que el ser humano, cosa que es una discusión muy actual, también las artes marciales se ven afectados por estos procesos civilizatorios y también la técnica puede sobreponerse, puede imponerse frente al espíritu. Siempre se ha producido en la historia de la humanidad y en la filosofía de la humanidad esta dicotomía entre el espíritu, ¿no es cierto?, y la técnica. El guerrero también tiene ese problema. El guerrero quiere desarrollar una determinada técnica para enfrentar el conflicto de la guerra, pero también tiene que solucionar el problema de la vida y la muerte. El problema que tenemos en la modernidad es que hemos transformado todos estos artes marciales, ¿no es cierto?, en deporte, y ese punto, como diría Jasper, hay que tener cuidado. No es que sea malo, no tiene nada de malo. El tema es que hay que tener cuidado de que la parte profunda, esta revolución espiritual que se produjo en este periodo histórico anterior al nuestro, que es reciente para efectos de lo que son los tiempos históricos, no termine subsumiéndose por debajo, ¿no es cierto?, de una técnica, de una tecnología que termine imponiéndose sobre la naturaleza humana. Es la naturaleza humana la que tiene que servirse de la técnica, es la naturaleza humana la que tiene que servirse de la tecnología, es la humanidad, el aporte humanista de la civilización y de las artes marciales como partes de la civilización, lo que tiene que predominar y utilizar la técnica en su beneficio. Es una mentalidad infantil de pronto jugar, ¿no es cierto?, con la técnica y pensar que esos juegos son inofensivos. No son tan inofensivos. La técnica puede terminar sometiendo el, el aspecto más humano, ¿no es cierto?, de lo que Karl Jasper, digamos, planteaba como tiempo axial, esta especie de revolución de la conciencia humana. Entonces, a través de las artes marciales, humildemente, nosotros también podemos, ¿no es cierto?, mantener o esforzarnos por promover esta visión humanista de las artes marciales o humanista de la civilización, más allá de los niveles de tecnología, conocimiento, ciencia que se puedan obtener. El ser humano es el gran protagonista del tiempo axial. El ser humano es el gran protagonista de la civilización. Por tanto, la tecnología y la técnica tienen que estar al servicio del ser humano. Y Karl Jasper nos hace esta advertencia. Cuidado, no es nada, la técnica y la tecnología no tienen nada de malo, pero, ¿no es cierto?, siempre y cuando considera al ser humano como el protagonista de este fenómeno, en este caso de la conciencia humana, que se produjo entre el siglo 800 a.C. y el 200, según Jasper, y que yo humildemente lo ampliaría un poco más, con relación a todos estos impactos religiosos, civilizatorios, filosóficos, y que también afectaron, obviamente, e influenciaron las artes marciales en las distintas civilizaciones que coexisten en la humanidad. ¡Chan, chan! A partir del pensamiento de Karl Jasper, una pequeña advertencia, visión global de la historia de la humanidad,
tiempo axial como un salto cualitativo y cuantitativo en cuanto a la conciencia humana y el respeto por nuestra humanidad frente a la técnica y la tecnología. Dicho esto, me despido del extremo occidente, Santiago de Chile, con el apoyo de Bengato y el paraguas teórico de la Asociación Dalma Daesa. Hasta la próxima, si Dios quiere.